Tu fe puede estar en peligro, y quizás ni siquiera te des cuenta. ¿Sabías que muchas iglesias famosas están llevando a miles de personas al engaño espiritual e incluso a la perdición eterna? Iglesias en las que confías, denominaciones que quizá hayas frecuentado, podrían estar ocultando doctrinas peligrosas y desviando a sus miembros de la verdad de Dios. En este revelador video, conocerás las 8 denominaciones cristianas que debes evitar de inmediato. No es broma. Estamos hablando de iglesias que niegan a Jesucristo, distorsionan la Biblia, redefinen el pecado y ponen en riesgo tu salvación. Si sientes que tu vida espiritual no está creciendo, o si notas que tu conexión con Dios se debilita día tras día, detente ahora mismo. Este contenido fue hecho especialmente para ti, y verlo hasta el final puede significar la diferencia entre el cielo y la perdición eterna. Basta de dudas e inseguridad espiritual. Descubre hoy mismo qué iglesias están destruyendo silenciosamente tu fe y cómo proteger tu relación con Jesucristo. Míralo hasta el final y recibe la claridad, el discernimiento y la protección espiritual que solo la verdad bíblica puede darte. No pierdas más tiempo, tu alma depende de ello. La desviación de la United Methodist Church, entre la fe y la caída. La fe verdadera requiere firmeza, compromiso con la palabra de Dios y un corazón inclinado hacia la verdad de las Escrituras. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas denominaciones cristianas han enfrentado el peligro de acomodarse al mundo, cambiando la verdad bíblica por ideologías pasajeras. La United Methodist Church, que alguna vez se basó en sólidos fundamentos de la fe cristiana, se ha apartado de las raíces que la sostenían. Como está escrito en 2 Timoteo 4:3-4, llegará el tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina, sino que querrán oír aquello que agrada a sus propios deseos. Esta profecía parece cumplirse ante nuestros ojos cuando vemos a una iglesia que antes era firme en la fe ceder a una teología diluida, que prioriza el activismo social en detrimento de la obediencia a las Escrituras. El amor al prójimo, un mandato esencial de la fe cristiana, nunca debe confundirse con la tolerancia al pecado. Jesucristo siempre acogió a los pecadores, pero nunca dejó de llamarlos al arrepentimiento. El gran problema comienza cuando los líderes religiosos empiezan a relativizar la verdad bíblica. La United Methodist Church ha abierto espacio a ideologías que cuestionan la exclusividad de Cristo como el único camino a la salvación. Juan 14:6, un principio innegociable para cualquier cristiano. Cuando la iglesia se desvía de la Biblia y busca agradar más al mundo que a Dios, pierde su identidad. La misma historia de Israel nos enseña que siempre que el pueblo de Dios se mezclaba con creencias contrarias a su palabra, llegaba la ruina. El rey Josías, por ejemplo, encontró el libro de la ley y se dio cuenta de lo lejos que Israel se había apartado de la voluntad del Señor. Segunda Reyes 22:8-13. Hoy, muchos que pertenecen a esta denominación deberían hacer lo mismo: volver a las Escrituras, reconocer sus errores y arrepentirse ante Dios. Después de todo, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Más allá de la distorsión doctrinal, vemos el resultado práctico de esta caída: el declive constante en la membresía. Iglesias que se apartan de la palabra y priorizan solo discursos políticamente correctos pierden su identidad espiritual y, por consiguiente, dejan de ser relevantes para quienes realmente buscan a Dios. La Biblia nos alerta que la puerta al reino es estrecha y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Cuando una denominación decide ensanchar esa puerta, tratando de adaptarse al mundo, termina dejando de lado la esencia del Evangelio. La palabra de Dios es clara: el verdadero discípulo no debe conformarse a este mundo, sino ser transformado mediante la renovación de la mente. Romanos 12:2. El problema es que muchos líderes de la United Methodist Church ya no buscan la transformación espiritual, sino únicamente la aceptación y relevancia ante los hombres. Ante este panorama, es necesario que aquellos que aman a Dios y desean vivir una fe auténtica tengan discernimiento espiritual. Como Jesús advirtió en Mateo 24:24, surgirán falsos maestros para engañar, si es posible, hasta a los elegidos. La fe verdadera no se conforma con las tendencias pasajeras del mundo,
sino que permanece firme sobre la roca que es Cristo. Si la Iglesia no está fundamentada en la verdad bíblica, se convertirá en una mera institución humana, sin poder para transformar vidas. La United Methodist Church, que alguna vez fue un faro de fe, está ahora al borde de la apostasía, y corresponde a cada cristiano sincero buscar a Dios en oración y examinar las Escrituras para no ser engañado. Lo que está en juego no es solo la reputación de una denominación, sino el destino eterno de muchas almas. La desviación de la Evangelical Lutheran Church in America, ELCA. La negación de la autoridad bíblica. La Biblia es clara al afirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Sin embargo, a lo largo de los siglos, siempre ha habido quienes han intentado minar la autoridad de la palabra, reinterpretándola para alinearla con los deseos del corazón humano. La Evangelical Lutheran Church in America, ELCA, que debería mantenerse firme en los principios establecidos por Martín Lutero, especialmente la centralidad de la Biblia como única regla de fe y práctica, se ha desviado de ese fundamento. En lugar de permanecer enraizada en la verdad innegociable de las Escrituras, esta denominación ha seguido el camino de la relativización, dejando de lado la doctrina bíblica para abrazar interpretaciones moldeadas por presiones culturales. El mismo Lutero, quien inició la Reforma Protestante, jamás aceptaría esta postura. Después de todo, fue él quien defendió con valentía que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios y que no podía someterse a otra cosa. Uno de los mayores problemas de la ELCA es su distanciamiento de la doctrina de la justificación por la fe y de la suficiencia de las Escrituras. La Biblia enseña claramente que la salvación viene únicamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo, Efesios 2:8-9. Sin embargo, esta denominación se ha desviado, aceptando interpretaciones distorsionadas acerca del pecado y del papel de la fe en la vida del cristiano. Cuando una iglesia comienza a cuestionar conceptos fundamentales como la naturaleza del pecado, pone en riesgo el mensaje mismo del Evangelio. El apóstol Pablo advirtió sobre este peligro en Gálatas 1:8, diciendo que, aunque un ángel del cielo predicara otro evangelio distinto al que se predicó, debería ser rechazado. No obstante, muchos líderes dentro de la ELCA prefieren seguir el curso del mundo en lugar de la verdad divina. Otro punto alarmante es la forma en que esta denominación ha reinterpretado la enseñanza sobre la santidad y la moral cristiana. La Biblia nos llama a la santificación, ordenando que seamos santos, así como Dios es santo. Mira Pedro 1:15-16. Sin embargo, la ELCA ha diluido el concepto de santidad, aceptando enseñanzas que no reflejan los principios establecidos por la palabra. Esta postura no es nueva en la historia del pueblo de Dios. En tiempos del profeta Jeremías, el Señor reprendió a los sacerdotes y líderes espirituales que engañaban al pueblo, diciendo, «Paz, paz», cuando en realidad no había paz. Jeremías 6:14. De igual modo, hoy muchas iglesias prefieren predicar un mensaje que agrada al oído, pero que no confronta el pecado ni conduce a un arrepentimiento genuino. Ante este escenario, el verdadero cristiano debe estar alerta y buscar discernimiento espiritual. Jesucristo advirtió que muchos serían engañados y que la apostasía se multiplicaría en los últimos tiempos. Mateo 24:10-12. La fe auténtica no se basa en tendencias pasajeras ni en interpretaciones convenientes, sino en la verdad inmutable de la Biblia. Al apartarse de los principios que dieron origen a la Reforma Protestante, la ELCA demuestra el peligro de comprometer la fe en nombre de la aceptación cultural. Es necesario que aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios examinen cuidadosamente las Escrituras para no ser seducidos por doctrinas que distorsionan la verdad. Después de todo, como dice el Salmo 119:105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Si una iglesia abandona esa lámpara, se pierde en la oscuridad. Presbyterian Church USA, PCUSA. Cuando la cultura redefine la fe, la fidelidad a la palabra de Dios es un llamado innegociable para cualquier iglesia que desee permanecer en el camino de la verdad.
Sin embargo, cuando una denominación comienza a reinterpretar las Escrituras para alinearlas con las exigencias de la cultura, se establece un precedente peligroso. La Presbyterian Church USA, PCUSA, que en sus inicios estaba enraizada en una teología reformada sólida, ha cedido cada vez más a las presiones del mundo, abandonando enseñanzas centrales de la fe cristiana. En lugar de sostener la autoridad de la Biblia, esta denominación ha promovido ideas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Tal como advierte Romanos 1:25, muchos cambian la verdad de Dios por una mentira, adorando a la creación en lugar del Creador. Esto refleja a una iglesia que, al priorizar ideologías progresistas, compromete su misión espiritual. Uno de los cambios más alarmantes dentro de la PCUSA es su enfoque respecto a la moralidad bíblica. La Biblia es clara al definir los estándares para la conducta cristiana, afirmando que Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito divino. Génesis 1:27. Sin embargo, esta denominación ha distorsionado esos fundamentos, apoyando redefiniciones que no se alinean con la enseñanza bíblica. Además, su postura favorable al aborto va en contra del principio de la santidad de la vida establecido por Dios. Salmo 139, 13, 16. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a defender la vida y a actuar con amor, pero sin comprometer la verdad. Jesucristo siempre acogió a los pecadores, pero jamás los animó a permanecer en el error. Cuando encontró a la mujer adúltera, ofreció perdón, pero también dijo, «Vete, y no peques más». Juan 8:11. El amor verdadero no consiste en afirmar a alguien en su pecado, sino en guiarlo hacia la santidad. Otro aspecto preocupante es la forma en que la PCUSA ha tratado la autoridad de las Escrituras. En el pasado, esta denominación era reconocida por su compromiso con la teología reformada, basado en las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, a lo largo de los años, ha cuestionado cada vez más doctrinas centrales, incluida la divinidad de Cristo y la necesidad de tener fe en Él para la salvación. Esto va directamente en contra de lo que está escrito en Hechos 4:12, donde Pedro declara que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual debamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Cuando una iglesia comienza a relativizar esta enseñanza, se aleja del propósito para el que fue llamada. El apóstol Pablo ya advirtió sobre este peligro al decir que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la fe, dando oído a espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. 1 Timoteo 4:1. ¿Qué sucede cuando una iglesia coloca los valores del mundo por encima de la verdad divina? El resultado es un declive tanto espiritual como numérico. La PCUSA ha experimentado una caída drástica en su membresía, porque cuando una iglesia ya no ofrece verdadero alimento espiritual, las personas comienzan a buscar a Dios en otro lugar. Como dijo Jesucristo en Mateo 7:24-27, aquel que oye sus palabras y las practica es como un hombre que construye su casa sobre la roca, pero el que no las obedece es como quien construye sobre la arena. Y cuando llegan los vientos y las tormentas, solo la casa edificada sobre la roca permanece. La PCUSA, al cambiar la roca de la palabra de Dios por las arenas de la cultura secular, se está desmoronando poco a poco. El verdadero cristiano debe estar atento para no ser engañado por discursos elocuentes, pero vacíos de verdad espiritual. Después de todo, la fe verdadera se sustenta en la Biblia, no en las opiniones del mundo. Episcopal Church USA, camino a la extinción espiritual. La historia de la fe cristiana nos enseña que siempre que una iglesia se aparta de la verdad de Dios para adaptarse a las exigencias de la cultura, entra en decadencia. Este es exactamente el caso de la Episcopal Church USA, una denominación que en su tiempo se afianzó en los fundamentos de la fe, pero que ahora sigue un peligroso camino de compromiso doctrinal. La Biblia nos advierte que llegará el tiempo en que muchos abandonarán la fe genuina y seguirán doctrinas engañosas. 1 Timoteo 4:1. Y eso es lo que estamos presenciando. En nombre de la modernidad, esta denominación ha abandonado enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, llegando al punto de cuestionar verdades innegociables como la resurrección de Jesucristo, la autoridad de las Escrituras
y la necesidad del arrepentimiento para la salvación. Pero cuando una iglesia deja de predicar la cruz y el poder de la redención, pierde su esencia, y con el tiempo desaparece. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella, como afirma el apóstol Pablo, nuestra predicación sería vana y nuestra fe estaría vacía. 1 Corintios 15:14. Sin embargo, dentro de la Episcopal Church USA, muchos líderes relativizan este evento crucial, tratándolo más como una metáfora que como un hecho histórico. Esto no es solo un desvío teológico, sino un rechazo directo del propio Evangelio. Los discípulos entregaron sus vidas por esta verdad, y miles de cristianos a lo largo de la historia fueron perseguidos por creer en la resurrección de Cristo. Si esta denominación cuestiona esa verdad fundamental, ¿qué queda de su fe? La respuesta es clara. Sin la resurrección no hay evangelio, y sin el evangelio no hay iglesia viva. Otro problema grave dentro de esta denominación es su énfasis excesivo en la adaptación cultural, en detrimento de la fidelidad bíblica. Dios nos llama a ser la luz del mundo, no a conformarnos con él. Romanos 12:2. Sin embargo, la Episcopal Church USA ha seguido exactamente el camino opuesto, buscando aceptación en lugar de transformación. En su intento de ser inclusiva, esta denominación ha abandonado enseñanzas sobre santidad, arrepentimiento y la necesidad de vivir en obediencia a Dios. El apóstol Juan nos advierte que si alguien ama al mundo más que a Dios, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15-17. El verdadero cristianismo no adapta la Biblia a las tendencias actuales, sino que se mantiene fiel a lo que Dios reveló para todas las generaciones. ¿Y cuáles son los resultados de esta apostasía? Un declive vertiginoso en la membresía y la amenaza real de desaparecer. En los últimos años, el número de fieles de la Episcopal Church USA ha caído drásticamente, y los expertos predicen que esta denominación podría dejar de existir en algunas décadas. La palabra de Dios ya nos advirtió que las iglesias que abandonan la verdad no prosperan espiritualmente. Jesucristo dijo que a un árbol se le conoce por sus frutos, Mateo 7:16-20, y los frutos de una iglesia que se desvía de la verdad siempre son amargos. Cuando Dios es removido del centro, la iglesia pierde su identidad y su razón de existir. El verdadero cristiano debe estar atento y buscar congregaciones donde la palabra de Dios aún se predique con fidelidad y reverencia, porque al final de cuentas, solo la verdad nos hace libres. Juan 8:32. Vineyard Church. El peligro de la emoción sin fundamento bíblico. La fe cristiana siempre se ha basado en la verdad inmutable de la Biblia y en la comunión con Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, existen iglesias que, en su intento de hacer el culto más atractivo, terminan alejándose de la enseñanza sólida de las Escrituras. Este es el caso de Vineyard Church, una denominación que enfatiza las experiencias emocionales y las manifestaciones espirituales, a menudo sin el debido fundamento en la palabra de Dios. La fe no se mueve únicamente por sentimientos, pues el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Cuando una iglesia coloca las emociones por encima de la verdad bíblica, corre el riesgo de producir creyentes inmaduros, que buscan solo experiencias pasajeras en lugar de una relación profunda y transformadora con Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin embargo, dentro de Vineyard Church hay un énfasis exagerado en visiones, revelaciones personales y fenómenos espirituales, dejando de lado el estudio serio de las Escrituras. Muchos fieles acaban dependiendo de experiencias emocionales y no desarrollan una fe sólida y fundamentada. Esto es peligroso, ya que la fe verdadera necesita raíces profundas para resistir las tempestades de la vida. Mateo 7:24-27. Si una persona no posee un conocimiento genuino de la Biblia, será fácilmente llevada por cualquier corriente doctrinal. Efesios 4:14. ¿Y qué sucede cuando la emoción se enfría? Muchos se alejan, pues su fe nunca estuvo cimentada en la roca que es Cristo. Otro problema recurrente en esta denominación es la falta de discernimiento respecto a las manifestaciones espirituales.
La Biblia nos enseña que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Pues no todo lo que parece espiritual es, en realidad, obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en Vineyard Church se tiende a aceptar toda experiencia sobrenatural como proveniente de Dios, sin cuestionar si está de acuerdo con las Escrituras. Esto abre la puerta a engaños y a prácticas que carecen de respaldo bíblico. En contraste, se observa que el verdadero mover de Dios siempre conduce al arrepentimiento, a la santidad y al compromiso con la palabra, y no solo a manifestaciones externas y emociones pasajeras. La fe auténtica no se basa únicamente en lo que se siente, sino en lo que se conoce de Dios a través de las Escrituras. La Iglesia necesita enseñar a sus miembros a buscar una relación verdadera con Cristo que vaya más allá del ambiente de culto y se manifieste en el día a día, en la obediencia y en la transformación del carácter. Como enseñó Jesús, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Lo que significa que la adoración debe ser guiada por el Espíritu Santo, pero también estar anclada en la verdad de las Escrituras. Si una iglesia da más énfasis al espectáculo que a la enseñanza de la Biblia, crea discípulos frágiles, incapaces de mantenerse firmes ante los desafíos espirituales. El verdadero cristianismo no se trata solo de sentir, sino de conocer y obedecer a Dios, pues es eso lo que nos conduce a la vida eterna. Juan 17:3. Calvary Chapel. El riesgo de una fe superficial y sin responsabilidad. Una fe verdadera debe edificar sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios. Sin embargo, algunas iglesias, en su intento de hacer el cristianismo más accesible y agradable, terminan comprometiendo la profundidad de la enseñanza bíblica y la responsabilidad pastoral. Este es uno de los desafíos que rodean a Calvary Chapel, una denominación conocida por su estilo informal y relajado de culto. Aunque es esencial que la iglesia sea un lugar acogedor, no se puede sacrificar la solidez doctrinal en nombre de la simplicidad. Jesucristo nos llama a ser discípulos enraizados en la verdad, y eso requiere una enseñanza que vaya más allá de lo básico. Colosenses 2:6-7. Cuando el enfoque está únicamente en hacer de la iglesia un ambiente cómodo, corre el riesgo de formarse creyentes inmaduros que no conocen profundamente las Escrituras y no están preparados para los desafíos espirituales de la vida cristiana. Uno de los problemas frecuentemente señalado en Calvary Chapel es la falta de un sistema claro de rendición de cuentas para sus líderes y pastores. La Biblia enseña que aquellos que dirigen la iglesia deben ser responsables ante Dios y ante la congregación. 1 Timoteo 3:1-7. Sin embargo, esta denominación adopta un modelo de liderazgo en el que muchos pastores actúan sin la supervisión adecuada, lo cual puede abrir la puerta a errores doctrinales y a la falta de integridad en el ministerio. La palabra de Dios advierte que debemos tener cuidado con aquellos que asumen posiciones de enseñanza sin un compromiso genuino con la verdad. Santiago 3:1. El verdadero pastor no solo predica, sino que también cuida, corrige y guía a su rebaño con responsabilidad y reverencia ante el Señor. Otro aspecto preocupante es la falta de profundidad doctrinal en muchas congregaciones de Calvary Chapel. Aunque esta denominación enfatiza la predicación expositiva de la Biblia, la enseñanza a menudo resulta superficial y no desafía a los creyentes a crecer espiritualmente. Dios nos llama a madurar en la fe, dejando atrás la leche espiritual y avanzando hacia el alimento sólido. Hebreos 5:12-14. Sin embargo, cuando una iglesia se centra únicamente en los aspectos básicos del cristianismo, sin profundizar en temas como la santidad, el discipulado y el compromiso con Dios, corre el riesgo de formar una generación de creyentes que no sepan enfrentar los desafíos espirituales. La vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones y confort, sino también de cargar con la cruz y seguir a Cristo con determinación. Mateo 16:24. Para que la iglesia cumpla su papel de formar discípulos fieles, debe ir más allá de cultos agradables y de un liderazgo laxo. La fe verdadera no se sostiene en estilos de adoración o en un ambiente confortable, sino en la verdad de Dios que transforma vidas. Jesucristo nos llamó a ser la sal y la luz en este mundo. Mateo 5:13-16. Y eso significa
que la Iglesia debe preparar a sus miembros para vivir con integridad y madurez espiritual. Sin una enseñanza profunda y sin responsabilidad pastoral, una denominación puede convertirse en otra comunidad social, en lugar de ser un verdadero cuerpo de Cristo. Para quienes buscan una fe auténtica, es esencial encontrar un lugar donde la Biblia se predique con fidelidad y haya un compromiso serio con el crecimiento espiritual. Después de todo, la fe que no crece acaba muriendo, y el cristianismo superficial jamás será suficiente para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Pentecostalismo de unidad, la herejía de negar la Trinidad y la ilusión de la salvación por las obras. La fe cristiana se basa en verdades innegociables, y una de ellas es la doctrina de la Trinidad. Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un único Dios verdadero. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, esta verdad ha sido defendida por quienes siguen a Jesucristo y estudian las Escrituras con sinceridad. Sin embargo, existen grupos que rechazan esta revelación, creando doctrinas distorsionadas que desvían a las personas del verdadero Evangelio. El pentecostalismo de unidad, también conocido como unicismo, niega la Trinidad y enseña que Dios se manifiesta de formas diferentes a lo largo del tiempo, pero no como tres personas distintas. Esta enseñanza va directamente en contra de la Biblia, que muestra claramente la presencia simultánea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17. Cuando una iglesia se desvía de la revelación bíblica, pone en riesgo a sus fieles, pues sin la verdad no hay salvación. Además de la distorsión sobre la naturaleza de Dios, los grupos unicistas predican una visión equivocada sobre la salvación, enseñando que el bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la redención. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que la salvación se obtiene por gracia mediante la fe, y no por obras. Efesios 2, 8, 9. El bautismo es un mandamiento y un símbolo importante de la nueva vida en Cristo, pero no es lo que garantiza la salvación. La insistencia en la necesidad de un ritual específico para la redención desvía a los creyentes del mensaje verdadero del Evangelio, que es la obra completa de Jesucristo en la cruz. Pablo se enfrentó a este mismo error en el pasado, cuando algunos intentaron agregar reglas a la salvación, y respondió con firmeza que quien predicara otro evangelio debía ser rechazado. Gálatas 1, 8, 9. Otro punto alarmante en el pentecostalismo de unidad es el énfasis excesivo en las normas externas como medio para alcanzar la santidad. En muchas iglesias unicistas existen códigos rígidos de vestimenta, comportamiento e incluso estándares específicos para mujeres y hombres, como si la obediencia a estos reglamentos pudiera hacer a alguien más santo ante Dios. Pero la santidad no proviene de normas exteriores, sino de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Jesucristo criticó severamente a los fariseos por poner las tradiciones humanas por encima de la verdadera adoración a Dios. Mateo 15, 8, 9. El peligro de este tipo de enseñanza es que crea un cristianismo basado en el miedo y el legalismo, alejando a las personas de la gracia que Cristo ofrece. El verdadero evangelio no esclaviza, sino que libera. Juan 8:36. Una fe que se basa en negar la Trinidad, en la salvación por obras y en el legalismo, no puede considerarse genuina. El verdadero cristianismo enseña que somos salvos por la fe en Cristo, quien es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, y que el Espíritu Santo nos guía en nuestro caminar espiritual. Quienes buscan una fe verdadera deben estar atentos para no ser engañados por doctrinas que distorsionan las Escrituras y llevan a los creyentes a una visión equivocada sobre quién es Dios y cómo Él nos salva. Como está escrito en Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió.